Bueno, primero que nada, les compartimos en el desayuno realmente lo que nos apasionó, porque el tema tenía que ver con las implicaciones de esas teorías, o de estas escalas, perdón, de Kardashev, que sí son teorías, ¿no? Y empezamos cada uno de nosotros, y la verdad fue fascinante ver el proceso de la conciencia dentro de esto. Lo voy a resumir de esta manera para pasarles el micrófono de esto. Yo definí que Kardashev nos había dado el worst case escenario porque hablaba nada más de lo científico. Hablaba de un avance, de una evolución a nivel lineal. Tecnológico, energético, digamos muy palpables de la materia, pero no puso el factor en la ecuación de la conciencia humana, que es lo que nos apasiona a nosotros. Y nada más, desde mi punto de vista, nosotros podríamos ahorrarnos estos 100,000 años, estos billones de años, para alcanzar la escala 7 a través del autoconocimiento y la conciencia. Pero paso el micrófono, voy a empezar esta vez con Ivanovich. Bueno, rápidamente, si quieres checar todo esto bien del que estamos hablando, puedes ver el video anterior que hicimos, pero ya en esto nuevo que estamos hablando, pues entender que la civilización que va del 0, del punto 1, punto 2, punto 3, hasta llegar a 1 en la escala de Kardashev, es una civilización que se basa en la competencia, que se basa en el ego, en la personalidad, en las apariencias, y que tiene un sistema, por ejemplo, un sistema monetario, ¿no? Un sistema donde quiere ver quién tiene más que el otro, y es esta obsesión absoluta por el control. Por poner solo un ejemplo, porque ahorita vamos a ir viendo más cosas que tiene esta civilización 0 llegando al 1, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, también me acuerdo que platicábamos que tiene mucho que ver con el desarrollo de los hemisferios, ¿no? Va a depender de qué hemisferio vayas a desarrollar y te interese para ver todo esto progresivo. O el equilibrio entre ambos. También puede suceder en el caso de que quieras utilizar el hemisferio racional. Yo siento que ahí es donde se utilizaría la escala Kardashev. Exacto. Pero si quieres utilizar el intuitivo, tiene otro proceso totalmente diferente y que lo vamos a ir desarrollando aquí, pero ayudaría a que esto se desarrollara de manera más rápida, entendiendo cómo funciona la intuición y cómo funciona el hemisferio izquierdo, que también es un misterio, ¿no? También no es tan fácil como... Derecho. Sí, de que no es tan fácil como saber todo este funcionamiento porque lo utilizamos muy poco. O sea, realmente estamos totalmente en el hemisferio izquierdo y estamos en este proceso del esfuerzo y de que tiene que suceder todo un proceso para llegar a un nivel de evolución, y que es como una carrera, ¿no? Es una carrera y es esperar muchísimos años y que tenga que pasar esto, pero nosotros aquí tenemos la teoría de que pues también puede existir otro camino diferente, ¿no? Que también lo manejan incluso algunas religiones. O el camino armónico. El camino armónico, que existen otros caminos que son más simples para acceder y llegar a ese nivel de evolución. Exacto, porque en la escala de Kardashev simplemente se considera la parte tecnológica o la parte científica, y como decía Ponchini hace rato, no se está considerando las capacidades de conciencia y espirituales. Yo creo que en este momento de la humanidad, en nuestro 0.72 que estamos, nos encontramos fuertemente librando esta batalla interior, ¿no? Entre aprender a reconocer las facultades del hemisferio derecho, aprender a conectar con lo interno, que también en el desayuno estuvimos viendo, Iván también proponía que el hemisferio izquierdo, el hemisferio racional, el hemisferio que se dedica a todo lo que es la medición, todo lo que es lo lógico, la ciencia y todo, es lo que está mirando hacia afuera, todo lo que está enfocado hacia afuera, que ha estado así desde hace ya mucho tiempo. Y el hemisferio derecho es el que mira hacia adentro desde la parte intuitiva. No tiene tanto que ver con los cálculos, no tiene que ver con toda esa parte científica, sino tiene que ver con aprender a reconectar con lo intuitivo. Exacto. Entonces ese puede ser el momento en el que nos encontramos ahorita, hablando desde un sentido de conciencia espiritual, en la batalla en la que nos encontramos y por qué el mundo se encuentra en la situación en la que se encuentra en todos los niveles, desde el científico hasta el espiritual. De hecho, podríamos decir que las primeras civilizaciones tenían más desarrollo, o sea, para no equivocarnos, los primeros grupos humanos, asentamientos humanos, los cavernícolas y toda esta onda, siguiendo esta línea, digamos que tenían muy activo y tienen muy activo los indígenas que están aislados y esta parte del hemisferio intuitivo. Pero digamos que es parte de la evolución que se desarrolle el hemisferio racional o que se trabaje con el hemisferio racional, pero yo creo, esto es a modo personal, que como especie humana ya nos anclamos, ya nos quedamos trabados con esa parte racional
Y ahora yo siento que en la evolución, para poder llegar al nivel 1, necesitamos lograr el equilibrio entre ambos hemisferios, ¿no? Coincido con todos ustedes, y ahorita con lo último que dice Ivanovich, por una razón. Justamente cuando estamos en el punto de que se está empezando a crear la inteligencia artificial, justamente en ese momento tenemos una expansión de la conciencia a través de la meditación, a través del mundo holístico, a través de plantas sagradas, a través de viajes astrales, a través de cualquier conocimiento que antes iba hacia afuera, ahora va hacia adentro. Justamente creo que es una forma que el colectivo percibió que había como una carencia, ¿no? Que estábamos demasiados racionales, demasiados competitivos, el paradigma patriarcal, y creo que en esta red que nos une a todas y a todos, de pronto dijimos, algo nos está faltando, y curiosamente llegamos al conocimiento ancestral de nuevo. Ahora sí que volvimos como las modas, ¿no? Sí. Volvimos de regreso. Pero más sabios. Sí, y es que por ejemplo, ahorita que estás tocando eso, una forma de poder apreciar este tipo de fenómenos es checando cómo está ocurriendo ahorita todo a nivel social. La fuerte división que existe entre los géneros, por ejemplo. Los géneros en el sentido de lo sexual, en la necesidad de identificación e incluso la creación o la necesidad de crear diferentes nombres. Subdivisiones, ¿no? que expliquen la división de la identidad sexual de cualquier persona. También en el sentido político está ocurriendo lo mismo, la división política es cada vez más fuerte y las corrientes son cada vez más radicales. Y también en el sentido de lo monetario estamos viendo un posible colapso, pero al mismo tiempo algo también quiere rescatar este sistema capitalista. Entonces estamos viendo muy fuertemente cómo está obrando esta parte de la conciencia, muy a la par de las cuestiones tecnológicas y de los avances científicos. Y de hecho se puede explicar esto muy fácil dando un salto y ya no meternos tanto en esa parte. Se puede explicar este desarrollo o esta evolución con el sentido, por ejemplo, de la nacionalidad. Entonces, cuando todavía es una civilización 0 punto algo y antes de llegar a la 1, pues digamos que en los niveles más bajos piensa en yo y después mi familia. Y después piensa, bueno, no, yo, mi familia y mi barrio, o mi colonia, o mi grupo, ¿no? Y después piensa, no, bueno, es mi grupo en contra de estos otros grupos. Pero después se van uniendo, van surgiendo los reinos, va avanzando la civilización y se crean pues las ciudades, se crean los países, y entonces estamos en un punto, en este 0 punto, donde todavía nos vemos como algo nacional. Soy mexicano, soy italiano, soy francés, soy alemán, y para empezar a entrar a la 1... Soy del Necaxa. Y para poder entrar a la 1 se necesita forzosamente que a nivel individual el individuo llega a un nivel de conciencia donde se da cuenta y dice, pero qué idiota he sido. Bueno, es parte de mi evolución, pero ahora entiendo que yo no soy habitante de un país, soy habitante de un planeta. Y entonces entiende, no existen razas, existe solo una raza y existe solo una familia. Y ahí comenzaría el nacimiento, hablando en los niveles de conciencia, de la civilización tipo 1, porque se preocupa más por unificar que por dividir, ¿no? Yo quisiera plantear rapidísimo para los tres en esto tú lo mencionaste en el desayuno y creo que a todos nos gustó muchísimo, en el momento que hablamos de la unidad, curiosamente se llama civilización número 1. Exacto. O sea, cuando ya no estás en esa división. Y nada más un paréntesis ahí, Neji, y para algunas personas que nos estén escuchando, esto lo puedes ver, por ejemplo, en comentarios, ¿no? En YouTube, en blogs, en muchas cosas. Cuando la conciencia divisoria, la conciencia de la ilusión, de la dualidad está imperante, los comentarios o las pláticas entre las personas son personas que en su conciencia buscan ver las diferencias. Esto yo no pienso así, esto no es como estás diciendo, busca diferencias. Y cuando la persona está en la conciencia de unidad y empezando a entender esto, busca en qué coincidimos, en qué sí estoy de acuerdo. En qué podemos ser empáticos. En qué podemos ser empáticos, ¿no? Y te pueden decir, fíjate, yo no estoy de acuerdo con esto que dices, pero coincido contigo. Y entonces comienza la comunicación. Por eso es que el nivel 1, ya hablando en esto, una civilización nivel 1, que es una civilización planetaria, es una civilización de hermandad, de empatía, de compasión, de entendimiento, ¿no? Y pues obviamente, volverlo a decir, de unidad, ¿no? Y ahí les va, porque se lo quiero preguntar a los tres, pero tú ya lo has empezado súper padrísimo, es
Esa sería la parte de la luz, de la hermandad. Y hablaría también de la era previa, la era de Acuario. Sí, claro. Acuario tiene que ver con la hermandad, la tribu y el va a clan. ser así, porque coincide. Pero ahí le van los tres. ¿Qué hemos perdido? Yo tengo una idea. ¿Cuánta energía hemos perdido en guerras y muchas cosas más? Si pudiéramos hablar, porque a mí me sirvió mucho el desayuno cuando empezamos a hablar de lo que perdemos por andar compitiendo y no canalizando eso para ir a las estrellas o otros lugares. Si quieres empezamos contigo, mi Richie. Pues perdemos muchísimo, perdemos tiempo, perdemos recursos, perdemos oportunidades, perdemos la capacidad incluso tanto de ser empáticos como estamos diciendo, como también de pues fortalecer las capacidades que tenemos al darnos cuenta de que somos mucho más de lo que nos contaron, de que somos mucho más de lo que el sistema de control quiere que seamos. En ese sentido, de no ser como una manada de borregos, ¿no? Como no ser un conjunto de personas que simplemente viven para trabajar, conseguirse su alimento, dormir y al día siguiente lo mismo, sino que podemos ser una raza con una conciencia que esté mucho más abierta, tanto a cuidar el planeta, cuidarse a sí mismos, el cuerpo, cuidar todas las formas en las que nosotros contribuimos para que todo esté mejor, ¿no? Sí, y de hecho, siguiendo esta misma línea, pues buscamos precisamente entender al otro, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta civilización tipo 1, pues se preocupa más por, como dijimos hace rato, por verse como una familia, ¿no? En qué puedo ayudar al otro, y surge esta empatía. Pero hablábamos también en la mañana, perdón ahorita si lo iba a decir el Masterland, hablábamos en la mañana de cómo todo es un fractal, ¿no? Entonces, a nivel colectivo estamos viendo el conflicto que pasa en el individuo, pero eso lo va a explicar acá mi Masterland, cómo está ese rollo. Y de hecho quiero aprovechar para algo, para que los tres hablen también del proyecto Venus. Sí. Pero sí. bueno, lo que ustedes digan. Del fractal, sí, el fractal se refiere, bueno, es como un poco el ir identificando en pequeños pedazos cómo podemos irnos desarrollando a futuro, pero ahorita son como pequeños experimentos. A mí algo que me encantaba que platicábamos hace rato es... fíjate que tú podrías, en lugar de estar desarrollando o buscando, o tú desde tu pequeño espacio que eres un fractal, buscar y hacer un experimento para lograr hacerte millonario en 4 o 5 días, o en, no sé, a lo mejor en unos años, ¿no? En lugar de eso, juntarte con un grupo de amigos y decir, oye, mira, vamos a crear algo, no para generar dinero, sino más bien ya empieza a cambiar tu conciencia en este proceso y empiezas a decir, vamos a crearlo por gusto y para darle un bien a la humanidad, entendiendo que somos una unidad, y cuando ayuda a la humanidad, pues claro, esto se ve como, y si mucha gente que lo escucha a lo mejor van a decir, estos son altruistas, y piensan que esto puede suceder cuando es totalmente una utopía y todo esto, pero realmente imagínense el nivel de avance que me gustaba muchísimo hace rato, como decía Masternaje, decía, las guerras han provocado que se olvide de todos estos temas, y un ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, la gente estaba muy interesada porque era la cuarta dimensión, por el espiritismo, por hacer investigaciones de todo ese tipo que generaban cierto conocimiento, y cuando llega la Primera Guerra Mundial se olvidan de todo eso porque comienzan las divisiones. Entonces, y con la segunda peor. Entonces, y es como una distracción. Claro. Eso, y exacto, ese era el punto. Exacto, y ahorita, pues si lo vemos también, o sea, los mismos sistemas se están desarrollando, como saben que está un proceso de decadencia. Para distraer de esta forma siguen creando guerras, siguen creando conflictos, ¿por qué? Porque eso va a permitir que los seres humanos no empiecen a pensar de una forma en unidad, sino sigan pensando en esta dualidad y en esta división, y estén generando su energía sobre esto, si hay un mundial, si hay un conflicto bélico, ¿qué opinas de esto? ¿No? ¿De qué lado estás? Tú te posicionas aquí, tú te posicionas allá, y eso no genera algo que tiene que ver más con la unidad que platicábamos, ¿no? No es lo mismo a lo mejor que de repente un día tengas la idea de que estés con un grupo de amigos y desarrolles una forma, un método para viajar al planeta Marte, no sé, por decir algo así locochón, ¿no? Pero es parte de lo que platicamos, ¿no? Sí, o sea, sería un nuevo nivel de conciencia humano que tiene mucho que ver con el proyecto Venus, que ahorita les vamos a platicar. Ivanovich. No, perdón, ya nada más para cerrar esa parte,
La mente que es fuertemente competitiva, la mente que está casada con todos estos modelos, no puede vislumbrar una diferente realidad, una realidad en la que no exista competencia, en la que no exista esta necesidad de que alguien tiene que tener más que el otro, de que alguien tiene que controlar a más personas o tener más recursos o cualquier tipo de estas manifestaciones. Es por eso que, como decía Iván hace rato, por eso existen tantos comentarios que contradicen cualquier tipo de opinión. Hay personas que en realidad lo que están buscando es simplemente dividir, contradecir, en vez de empatizar, es nuevamente este sentimiento o esta tendencia a competir, a decir es que mi opinión es la que vale, es que mi opinión es la única que importa, y así es como son las cosas y así es la realidad, sin dejar un ápice o una apertura a que haya otras posibilidades, ¿no? Y quería decir rápidamente que en este entendimiento de que de lo micro sale lo macro, del individuo sale lo colectivo, en un fractal, por ejemplo, un pentágono, una estrella de 5 puntas, tú vas a ver que se forma otra estrella de 5 puntas y en el centro de esa se forma otra estrella, así hasta el infinito. Pues lo que pasa en el individuo, y es lo que pasa en cada uno de nosotros, que es cómo gana nuestra sombra, cómo nos tiene sometidas, ¿no? Sometido nuestra propia oscuridad, nuestra propia ignorancia, perdemos el tiempo preocupándonos por cómo nos ven los demás, qué piensan los demás, defendiendo una imagen, preocupándonos por nuestra personalidad, defendiendo cosas indefendibles, etcétera. Esto se ve también reflejado en este fractal de lo macro. Entonces, yo digo que el único cambio no va a venir a través de cuestiones externas, sino que tiene que ser, como siempre hemos dicho en Códigos, a través del individuo. Entonces, si yo quiero que el mundo llegue a ser una civilización tipo 1, pues lo único que tengo que hacer es trabajar conmigo mismo, ¿no? Ser mi propio amigo, buscar las partes en donde yo estoy de acuerdo conmigo mismo y dejar de estarme dividiendo a mí mismo, que eso es la esquizofrenia, estar dividido, ¿no? Como lo hemos dicho en palabras también más cortas, hacernos conscientes de nosotros mismos. Exacto. Yo les quiero comentar rapidísimo, yo me siento como guardián de la atmósfera del desayuno, así ya me autonombré. ¿Por qué? Porque yo gozo muchísimo, yo aprendo muchísimo, como lo digo en cada programa, no me canso de decirlo, pero gozo mucho las atmósferas. En donde yo siento que yo tengo así como esa capacidad de aguda, es que, por ejemplo, hubo un momento en que siento que de verdad tuvimos un orgasmo a nivel del espíritu, los 4, y fue cuando tú empezaste a hablar, Ivanovich, y todos nos fuimos como metiendo en esto mucho del proyecto Venus, y me encantó. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Tú decías, imagínense por un momento, ¿no? Que queremos cambiar nuestra computadora y que nos esforzamos y que a lo mejor hacemos ahorros y sacrificamos nuestra economía para podernos comprar el siguiente teléfono nuevo y la canción. O para comer algunos. Sí, claro. Y entonces, imagínate vivir en una sociedad donde ya no trabajas como lo plantearon ahorita los tres, sino porque haces lo que te gusta. O sea, si te gusta la albañilería, es porque te gusta. Si te gusta sembrar, es porque te gusta, pero no porque sea esa necesidad de supervivencia. Y nomás por un momento yo exploté por completo, y yo a lo mejor aluciné, pero yo lo vi en los 4, que estábamos así, cuando tú decías, imagínate dedicarnos nada más al arte o a lo que nos gusta en ese momento, y que cuando ya salió un nuevo modelo de lo que necesitamos de tecnología, hablando de Kardashev, vamos y lo canjeamos y te lo dan, y tú te regresas a hacer poesía, a cocinar pasteles. O sea, lo que todos los tres dijeron, cero competencia, no distraernos, irnos hacia adentro y evolucionar. Y creo que ahí sería la perfecta, porque quiero dar como esa pauta para que de veras el proyecto de Venus, creo que ahí explotamos todos de felicidad. Es si nosotros pudiéramos, como decía John Lennon, quiero ver si te puedes imaginar un mundo así de paz, ¿no? Vamos a ponerlo así. Imagine all the people living life in peace. Yo creo que lo que nos planteas en ese momento, y se planteó en el desayuno por parte de todos, era, ¿qué pasaría? A ver, vamos a jugar un momento, y se los propongo, familia. ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo así? Porque creo que sería la primera pausa para dar ese primer paso, imaginarlo. Claro. ¿No? Proyecto Venus, los tres. Rápidamente,
ahorita no tengo así como que los datos frescos, pero lo vamos a poner en la pantalla. Si quieren investigar más y les fascina esto y que si eres fan de los códigos de multiverso, tenés una tarea a partir de este momento obligatoria, y es ver un documental que se llama Zeitgeist Addendum. Y en este documental que se llama Zeitgeist Addendum vas a poder entender de qué se trata el proyecto Venus. Ahí te van a explicar todo este rollo, y ya después vienen otros documentales, pero al menos el Addendum sí. Y pues de lo que se trata es de pues una iniciativa o un proyecto que se puede hacer ahorita, o sea, hoy mismo se podría lograr. Ese fue el planteamiento, esto, ahorita. Y lo que propone, pues, ¿qué es, mi querido Master Richard o Master Len? Y también decíamos que se parece un poco a la ciudad a la que llega ahí en la película de Nuestro Hogar, el protagonista, y cómo están ahí todas las personas, en donde ya se hacen conciertos públicos, gratuitos, donde la gente lo que hace es servir y hacer lo mejor que puede hacer para los demás, para sobre todo para aquellos que llegan, ¿no? Los que llegan, que acaban de llegar de ahí de la tierra, que empiezan a hacer todo tipo de sanaciones y así. Se parece mucho a la visión de lo que sería el proyecto Venus. Así es. Sí, tiene que ver con todo lo que platicábamos también de, pues, este concepto de unidad, ¿no? Se desaparecen todas las religiones. Se unifican. Se unifican, ¿no? Porque si desaparece, sí. Luego, ¡ah, Illuminati! No. Se unifican. Sí, se unifican. Pues realmente ya se acaba todo esto que decíamos, donde ya no se busca la obligación de hacer algo, sino simplemente todo es por decisión propia y es porque le gusta hacer las cosas, porque ya los seres humanos tendrían la capacidad de tener los servicios básicos, la alimentación. Soy un poco comunista, algunos dirán, ay, malditos comunistas, pero no, es un proceso, no, es evolución. De evolución de la misma humanidad. O sea, es increíble, y lo platicábamos hace rato, que en un planeta donde tiene suficientes recursos, pues exista tanta diferencia, donde una persona pueda tener nada y otra persona pueda tener todo, y esto se puede ir equilibrando poco a poco para que tengamos un mundo un poquito más equilibrado, ¿no? O sea, y esto te ayudaría a que ya hagas muchísimas cosas y tengas un cambio de chip donde suceda que tú decidas hacer las cosas que a ti te gustan. Pero esto es un proceso evolutivo, porque si alguien lo escucha va a decir, es que no, ¿cómo piensas en eso? Sin que el capitalismo es lo máximo. Está bien, pero si lo vemos un poco a poco nos vamos a dar cuenta que las cosas sí están como muy disparejas, ¿no? Sí están como, hay gente que gana muchísimo y hay gente que gana nada. Entonces este proyecto Venus lo que haría sería equilibrar un poco cada vez más las cosas. Sí, volverlas más homogéneas. Más homogéneas, ¿no? Y decíamos precisamente esto del proyecto Venus porque es una iniciativa que ya se ha mandado a la ONU, ya se ha intentado de diferentes maneras, y es una iniciativa que podría, como les dijimos hace rato, implementarse en este instante si los países pues se pusieran de acuerdo para hacerlo. Es muy complicado porque las ideologías, las separaciones entre los países, pues no quieren precisamente que surja algo así. Y les decimos que podría hacerse en este momento porque el nivel tecnológico actual, contando que estamos manejando el petróleo y con todos los graves problemas que tenemos energéticos, inclusive las enfermedades y con todo esto, pero se podría a partir de este instante, de este segundo, si todos los seres humanos estuvieran de acuerdo y dijeran vamos a hacerlo, con el nivel tecnológico actual ya no se necesita que ningún ser humano tenga que trabajar en toda su vida. Y se puede hacer que todos los procesos de alimentación, de energía, de comunicación, de transporte, sean automatizados. Se puede hacer a partir de ahora. Y en este proyecto Venus, por ejemplo, pues se construyen también estas tecnologías renovables como los trenes, como el tren bala, que utiliza energía electromagnética, y pues las distancias se acortan, puedes ir de un punto A a un punto B, muy conectado con lo que les platicamos de la ley de obsolescencia. Ese tipo de leyes estúpidas se desintegran para siempre y realmente la humanidad se une para lograr avances sin precedentes. Si se hiciera este proyecto y nos uniéramos y entendiéramos que somos una familia, híjole, sí es un tema bien complejo, ¿no? Y abarca muchas áreas de la humanidad, pero bueno, si se hiciera, se cree o se considera que el avance que pensamos de este Kardashev, que tardaríamos, ¿qué? 100, 200 años, tal vez lo haríamos en 5 años o en 6 años, pues a nivel tecnológico. Que en 20, ¿no? Exacto. Pero que en 20 ya llegáramos a ese nivel. Así es. Yo les quiero proponer, para traer el desayuno aquí, 2 temas que surgieron y creo que nos explotó la conciencia ahí, que eran a nivel de la oscuridad, posiblemente la oscuridad, era la inteligencia artificial.
y 2, a nivel de la luz, que no necesitábamos religiones, porque realmente era la unificación con nuestra propia evolución como alma. Si lo podemos desarrollar. Lo podemos desarrollar, pero para el siguiente programa, mi querido Hernán. Ok. Si no, yo voy a hacer un collage de todo. Un collage, un documental hablado. Va. Pero sí, si les parece bien, en el siguiente programa podemos hablar de pues la inteligencia artificial, la espiritualidad y el futuro de la humanidad. Es que la verdad... Y podemos abordar también desde el sentido espiritual los otros niveles de civilizaciones que faltan. Exacto, me agrada, eso me agrada. ¿Todavía nos queda tiempo? ¿Cómo Pues vemos? nos queda tiempo para ir cerrando. Yo de mi parte pues decirles que pues les recomendamos mucho este documental que les dijimos, y pues que investiguen más, que se adentren más a estos temas, son fascinantes, y tratar de ver en su vida pues en qué se pueden unir con los demás en lugar de dividirse, ¿no? En unos a otros. Y en esta semana me llegó algo muy curioso, fíjense, que quiero compartírselos. Y esto curioso es que pues entendí, o me llegó, ya ni sé de dónde salió, pero de repente entendí que no existen personas tontas y no existen personas nefastas, solo existen personas mal informadas o personas ignorantes, ¿no? Entonces, entre más te informes a ti mismo, entre más busques el conocimiento, entre en verdad te surja esa hambre por saber, por entender más cosas, yo creo que esa ignorancia va desapareciendo y se desaparecería por completo estas ideas de los malos y los tontos, y podríamos empezar a ser empáticos, ¿no? Unos con otros. Y con eso me despido, compadre. ¡Aplausos! Gracias, compañeros. Kardashev Para 2024. Candidato al distrito. Esto lo sabes. Sí, yo también de mi parte. Pues creo que este tema es muy interesante, ¿no? A lo mejor es un poco utópico, pero no necesariamente, no necesariamente porque todo el tiempo se ha dicho que es utópico. Porque así te hicieron porque creer. así te hicieron creer. Porque es interesante, ¿no? O sea, ya el decir, no que los seres humanos no trabajen, sino más bien trabajen porque les gusta, ¿no? Por el desarrollo y por el gusto de estar haciendo cosas para mejorar cada vez como humanidad, pues está bien interesante, ¿no? Y creo que ese es como el proceso hacia el que vamos, pero si permitimos que las distracciones nos estén todo el tiempo ahí, pues van a provocar que todo el tiempo estés volteando a ver al vecino y, pues yo estoy trabajando, pero él yo veo que no está trabajando. Entonces aquí esto totalmente... Y tiene que ver con un proceso evolutivo donde los seres humanos poco a poco nos vayamos dando cuenta de la importancia que tiene hacer y estar presente en lo que te gusta y en todo lo que tú quieres hacer por la humanidad, entendiendo desde el punto de vista que poco a poco vamos a ir llegando hacia allá, que no estás trabajando pues solamente para ti o para el de enfrente, sino para toda la humanidad y para convertirse en una unidad, ¿no? Entendiendo lo interesante que podría ser trabajar sobre esto, ¿no? Es como si a lo mejor un día se hubiera sentado Tesla y alguien le hubiera dicho, te la compro la idea, ¿no? Vamos a ver qué sucede con todo lo que estás vendiendo y vamos a darle tecnología. O sea, la idea ha existido, no quiere decir que esto sea algo nuevo. Claro. Y hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Vamos a darle energía a toda la humanidad y a ver qué parece y sea gratis. Si alguien le hubiera dicho eso, sería otro mundo. Créanme, de acuerdo a varias teorías, estaríamos ya a un nivel de evolución impresionante, ¿no? Pero bueno, no sucedió por algo, pero es muy interesante el tema, ¿no? Y sería de todo de mi parte. Mi nombre es Lenin Alejandro, del canal Camino a la Noche. ¡Qué bárbaro! ¡Aplausos! Hasta Tesla le salió la lagrimita así escuchando. Presidente de la ONU. Estaba viendo. Senador al distrito, ¿no? De Marte. El Philip Morris el ojo así le tenía. Sí. De mi parte, pues también invitarles a ver otros contenidos del canal que pueden reforzar bastante lo que hemos estado viendo aquí. Como igual les ponemos por acá arribita, como dicen ahí, los enlaces a los videos de Nuestro Hogar, de esta película de Chico Javier, que es bien interesante, sobre todo en el sentido de cómo ejemplifica lo que podría ser una civilización de tipo 1. También el de la ley de obsolescencia, que tenemos también aquí en el canal. Pueden ir a verlo para ver cómo va funcionando esta cuestión en la que todos estamos metidos sobre esta fuerte tendencia hacia la compra de cosas simplemente por comprarlas, y sobre todo en el sentido de darnos cuenta de qué es lo que realmente estamos haciendo para avanzar hacia esos siguientes niveles de civilización. Recordemos que la palabra civilización por sí misma encierra un concepto que habla acerca de todos, no solamente de unos cuantos inclusive, sino de toda la humanidad, de todos los núcleos, de buscar efectivamente la unificación ideológica.
entender que la religión no es un lugar a donde tú vas ahí a hacer todo tipo de cosas que te impusieron de niño. La religión, recordemos que es una cuestión interior, es religarte a la parte divina que eres tú, al ser divino que habita en ti, y volver a vivir y a existir en esa dimensión, que todos podamos conocer eso y que además de todo lo compartamos juntos, ¿no? Y se despide Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. ¡Qué bárbaro! Y dije, ahora sí, el discurso de la montaña. La nueva Atlántida. No. Candidato al Carajo. Yo quiero compartir con lo que más me quedé de que les aprendí. Lo voy a comentar de esta manera. Ahorita decías tú que es importante la información, y creo que en el libre albedrío hay que tomarla. Por ejemplo, siempre lo voy a decir, hay niveles de entendimiento y yo vengo a aprender a códigos del multiverso. Una vez que aprendo, entonces además me pongo a estudiar. O sea, si me aplico, todos nos ponemos a estudiar, pero ustedes ya lo traen más machacado. Y les voy a decir algo, sí, no, la decisión de meterte. Y si vieran su cuaderno, Sí. todas las fórmulas. O sea, el más notado y el más nerd, las fórmulas después de Lenin. Creo que no, ya me la estás matando. No, pero de verdad, o sea, Sí. yo lo que les quiero comentar es Hemos creado un monstruo. Hemos creado un monstruo, y la verdad está muy padre, porque de verdad yo al principio, y se los quiero platicar como la experiencia de lo que estamos platicando de Kardashev y la conciencia, a mí códigos me generaba un poco de susto, porque era sentarme con esos tres señores que yo los conozco, lo que saben, y entonces la insistencia era, así lo hacemos. Les voy a decir algo, yo me he llegado no solamente a querer aprender más, sino a disfrutar lo que estoy aprendiendo. Y de verdad, por eso surgió lo del desayuno y traerlo para acá esto. Bueno, entonces uno es la intención. No me voy a alargar, ya. Ese es el ejemplo que les quería brindar. ¿Con qué me quedo si lo sintetizo? Lo máximo que me llevo yo hoy del desayuno. ¿Comprender que está la escala de Kardashev? Sí, perfecto. Y vamos a unirla para entender las cosas. Es como la parte lógica, científica, tecnológica, así de avanzada, que nos plantea hacia dónde vamos. Pero imagínate por un momento, me voy a poner yo de caso. Imagínate que me peleé con un hermano y estoy resentido y estoy enojado. Bueno, entonces imagínate que tú estás con esta emoción que está muy cercana al 0. Ni siquiera 72, al 0. Tú las traes 3, ¿no? Y fíjate todas las herramientas que nos brinda la existencia. Ceremonias, meditaciones, reiki y todo. Pero es como el paracaídas. Hay que abrirlo. O sea, ¿sí o no? Hay que activarlo. Tú te avientas de un avión y te avientas con paracaídas, pero no todos le jalamos a la cuerdita. Y yo creo que tenemos un gran regalo ahorita en la humanidad. Es saber que sí podemos jalarle la cuerdita al paracaídas y abrirlo. Y no esperar que Dios lo jale por ti. No jales, ¿no? Aplausos. No te la jales. No te la... ¡Cabruto! No. Jálenle a la cuerda. Ahí nos vemos en la cuarta vertical. No olviden suscribirse a Códigos del Multiverso, compartir los videos, activar la campana. Los queremos mucho. Que viva el amor. Y que jale la cuerdita.